Bajé con ellos, y me detuve en un paraje llano, y allí una gran muchedumbre me esperaba para oírme y ser curados de sus enfermedades. Me senté y rodeado de mis discípulos les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozad y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Jesús da la vuelta a lo que la sociedad considera éxito. Mientras el mundo exalta el poder, la riqueza y el orgullo, las bienaventuranzas bendicen la humildad. Los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. La mansedumbre, no como debilidad, sino como la fuerza bajo control para heredar la tierra. La empatía. Los que lloran, recordándonos que el dolor compartido es una vía hacia el consuelo divino. Justicia y paz. El camino del discípulo. El mensaje sube de tono cuando habla de la sed de justicia y de ser artífices de paz. Jesús nos invita a no ser simples espectadores, sino agentes activos que buscan el bienestar del prójimo y la reconciliación, incluso cuando eso conlleva persecución. Una promesa de esperanza. Lo que une cada frase es la promesa final, el reino de los cielos. Es un recordatorio de que el sufrimiento, la pobreza o la injusticia actual no tienen la última palabra. La recompensa es grande y la identidad como hijos de Dios es el mayor regalo que alguien puede recibir. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este sermón nos desafía a vivir con autenticidad, a amar sin medidas y a encontrar la verdadera felicidad en lo eterno, no en lo pasajero. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestra consolación. Ay de vosotros los que estáis hartos ahora, porque tendréis duelo y lloraréis. Ay de vosotros cuando os den para bien los hombres, porque así fue como sus padres hacían con los falsos profetas. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se volviere sosa, ¿con qué se la salará? Para nada vale ya sino para ser tirada fuera y ser hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad puesta sobre la cima de un monte. Ni encienden una lámpara y la colocan debajo del celemín, sino encima. La sal no existe para sí misma, sino para dar sabor y preservar lo que toca. Así, el creyente que se encierra en su propia comodidad se vuelve soso y pierde su razón de ser. Por otro lado, la luz no se enciende para ser escondida.
una fe que no se traduce en obras visibles, que no ilumina la oscuridad de los demás, es una lámpara apagada que no cumple su misión. Finalmente, el texto nos desafía a una justicia mayor. No basta con cumplir normas externas como hacían los escribas y fariseos. Jesús no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud, la ley del amor y la coherencia. Se nos pide que nuestra vida sea tan transparente que, al ver nuestras buenas obras, el mundo no nos mire a nosotros, sino que levante la vista al Padre. En definitiva, ser sal y luz significa vivir con los pies en la tierra pero el corazón en el reino. Es entender que nuestra mayor grandeza no está en el poder que acumulamos, sino en la capacidad de iluminar la vida de quienes nos rodean. Oísteis que se dijo a los antiguos: no matarás, y quien matare será sometido al juicio del tribunal. Mas yo os digo que todo el que se encolerizare con su hermano será reo delante del tribunal, y quien dijere a su hermano raca será reo delante del Sanedrín, y quien le dijere insensato será reo de la gehenna del fuego. Si pues, estando tú presentando tu ofrenda junto al altar, te acordares allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Sé condescendiente al concertarte con tu contrincante. Presto, mientras vas con él en el camino. No sea acaso que el contrincante te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te echen en la cárcel. En verdad te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Oísteis que se dijo: no cometerás adulterio. Mas yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya en su corazón cometió adulterio con ella. Que, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo lejos de ti, porque más te conviene que perezca uno solo de tus miembros, y que no sea echado todo tu cuerpo en la gehenna. Y si tu mano derecha te sirve de tropiezo, córtala y échala lejos de ti, porque más te conviene que perezca uno solo de tus miembros, y que no se vaya todo tu cuerpo a la gehenna. La revolución del corazón. Este pasaje marca un antes y un después en la ética humana. Jesús no viene a abolir la ley, sino a llevarla a su raíz, el interior del hombre. Ya no basta con no matar. Nos advierte que el desprecio y la ira son las semillas del asesinato. Ya no basta con no cometer adulterio. Nos enseña que la mirada egoísta ya es una falta de integridad. El mensaje es claro: lo exterior es solo el síntoma, pero el corazón es la causa. Jesús nos urge a dos acciones radicales. Priorizar la paz. La reconciliación con los demás es más importante que cualquier rito religioso. Si hay conflicto, la ofrenda debe esperar. Cirugía moral. Mediante la metáfora del ojo y la mano, nos pide cortar drásticamente con aquello que nos destruye, aunque sea doloroso. En resumen, se nos invita a vivir una coherencia total, donde nuestras intenciones sean tan limpias como nuestras acciones. Se dijo también: el que despidiere a su mujer, déle líbelo de repudio. Mas yo os digo que todo el que despidiere a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace cometer adulterio. Y quien se case con una repudiada, comete adulterio. Asimismo, oísteis que se dijo a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, pues es trono de Dios, ni por la tierra, pues es escabel de sus pies, ni por Jerusalén, pues es ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Sino sea vuestro lenguaje: sí por sí, no por no. Y lo que de esto pasa proviene del malvado. Oísteis que se dijo: ojo por ojo y diente por diente.
Mas yo os digo que no hagáis frente al malvado. Antes, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, entrégale también el manto. Y si uno te forzare a caminar 1 milla, anda con él 2. Y a quien te pidiere, da. Y a quien quisiere tomarte dinero prestado, no le esquives. Y a quien tome lo tuyo, no se lo reclames. La ética de la superación. Este pasaje del Sermón del Monte marca un antes y un después en la historia de la ética occidental. Jesús no viene a anular la ley antigua, sino a llevarla a su plenitud, moviendo el foco del cumplimiento externo a la intención del corazón. Primero, sobre el matrimonio, eleva la dignidad del compromiso. En un contexto donde el repudio era un trámite legal sencillo, Jesús protege el vínculo y la integridad de la familia, exigiendo una fidelidad que trasciende los papeles. Luego, sobre la honestidad, nos lanza un reto radical: que nuestra palabra sea suficiente. El sí, sí y el no, no eliminan la necesidad de juramentos y artificios. Nos dice que si una persona es íntegra, su verdad no necesita muletas. La sencillez es el antídoto contra el engaño. Finalmente, rompe el ciclo de la violencia. La vieja ley del ojo por ojo buscaba limitar la venganza, pero Jesús propone algo revolucionario: la no resistencia activa. Poner la otra mejilla, dar el manto o caminar la milla extra no son actos de debilidad, sino de un poder moral superior. Oísteis que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo a vosotros, los que me escucháis: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os persiguen y calumnian y maltratan, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y como queréis que hagan con vosotros los hombres, también vosotros haced con ellos de igual manera. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen eso mismo también los publicanos y pecadores? Y si saludaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen eso mismo también los gentiles? Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia hallaréis? También los pecadores hacen eso mismo. Y si diereis prestado a aquellos de quienes esperáis cobrar, ¿qué gracia hallaréis? También pecadores a pecadores dan prestado, con intención de recobrarlo al igual. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien y dad prestado, sin esperar retorno, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, pues Él es bueno con los ingratos y perversos. El pasaje que acabamos de escuchar no es solo una lección de moral, es una subversión total de la lógica humana. Habitualmente, el mundo se rige por la reciprocidad. Damos a quien nos da y golpeamos a quien nos golpea. Sin embargo, este texto nos desafía a romper ese círculo vicioso. Jesús utiliza el ejemplo de la naturaleza para desarmar nuestro juicio. Nos recuerda que el sol y la lluvia no discriminan. Se entregan por igual al justo y al injusto. Al invitarnos a amar al enemigo, no nos pide un sentimiento afectivo, sino una decisión de la voluntad, la de no permitir que el odio del otro dicte nuestra propia conducta. Si solo somos buenos con quienes nos tratan bien, simplemente estamos haciendo negocios emocionales. La verdadera grandeza, lo que el texto llama ser hijos del Altísimo, reside en la gratuidad. Prestar sin esperar retorno y bendecir frente al insulto es el acto de libertad más extremo que existe, pues nos libera de ser esclavos de las ofensas ajenas. En definitiva, este mensaje nos invita a dejar de ser espejos que reflejan la oscuridad de los demás, para convertirnos en fuentes que generan su propia luz, imitando esa generosidad incondicional que sostiene al mundo. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso.
Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mirad, no obréis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre, que está en los cielos. Por eso, cuando hicieres limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que mira a lo secreto, te dará la paga. Y cuando oréis, no seréis como los hipócritas, porque son amigos de hacer la oración puestos de plantón en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas tú, cuando ores, entra en tu habitación, y echada la llave a tu puerta, haz la oración a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que mira a lo secreto, te dará la paga. Y al orar no charléis neciamente como los gentiles, pues se imaginan que con su mucha palabrería serán escuchados. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, que bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. El pasaje que hemos escuchado es una invitación radical a la autenticidad. Jesús nos plantea un desafío que choca frontalmente con nuestra cultura actual de la exhibición. La búsqueda de una justicia que no necesita testigos para ser real. El texto nos habla de 3 pilares: la misericordia, la limosna y la oración. Pero el hilo conductor es la intención del corazón. Se nos advierte que buscar el aplauso humano es cobrar la paga por adelantado. Cuando actuamos para ser vistos, vaciamos el acto de su valor espiritual y lo convertimos en puro teatro. La clave reside en lo secreto. La metáfora de la mano izquierda que ignora lo que hace la derecha nos pide un desinterés tan profundo que ni siquiera nosotros mismos nos demos palmaditas en la espalda. Al final, se nos recuerda que Dios no necesita nuestra palabrería, porque ya conoce nuestras necesidades. La perfección, por tanto, no es no cometer errores, sino amar con la misma discreción y generosidad con la que sale el sol cada mañana, sin pedir nada a cambio. Vosotros, pues, habéis de orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malvado. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Y cuando ayunéis, no os pongáis ceñudos como los hipócritas, pues desfiguran sus rostros para figurar ante los hombres como ayunadores. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, para que no parezcas a los hombres como quien ayuna, sino a tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre que mira a lo escondido, te dará la paga. No atesoréis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el orín los hacen desaparecer, y donde los ladrones perforan las paredes y roban. Atesoraos más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los hacen desaparecer, y donde los ladrones no perforan las paredes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El tesoro del corazón. La conexión con lo sagrado. Jesús nos enseña que la oración no es un espectáculo, sino un diálogo íntimo. Al decir Padre Nuestro, eliminamos las distancias. Pedimos el pan, el perdón y la guía, reconociendo que nuestra voluntad
debe alinearse con la del cielo para encontrar la verdadera paz en la tierra, la llave del perdón y la humildad. Pero hay una condición: el perdón. No podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Del mismo modo, la verdadera espiritualidad, como el ayuno, se vive en lo escondido. No busques el aplauso de los hombres. Busca la mirada de tu Padre, que ve en lo secreto y conoce tu verdad. ¿Dónde está tu tesoro? Finalmente, se nos hace una advertencia sobre la fugacidad. Todo lo material, lo que la polilla y el orín destruyen, es pasajero. El verdadero patrimonio se construye en el espíritu. Recuerda siempre esta brújula. Allí donde pongas tu tesoro, allí, inevitablemente, estará entregado tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Sí, pues, tu ojo estuviere bueno, todo tu cuerpo estará iluminado. Mas si tu ojo estuviere malo, todo tu cuerpo estará entenebrecido. Sí, pues, la luz que hay en ti es oscuridad. La oscuridad ¿cuánta será? Nadie puede ser esclavo de dos señores, porque bien aborrecerá al uno y tendrá amor al otro, o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Por ventura la vida no vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Poned los ojos en las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Acaso vosotros no valéis más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de afanes, puede añadir un solo codo a la duración de su vida? Y por el vestido, ¿a qué acongojaros? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Y yo os aseguro que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy parece y mañana se echa al horno, Dios así la viste, por ventura no mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El pasaje que hemos leído nos plantea un desafío radical. ¿Desde dónde estamos mirando la vida? Jesús utiliza la metáfora del ojo para recordarnos que nuestra visión no es neutral. Si nuestra mirada está nublada por la ambición o la envidia, toda nuestra existencia se vuelve oscura. De ahí nace la imposibilidad de la doble lealtad. No se puede servir a dos señores porque el corazón humano no está diseñado para estar fragmentado. Cuando el dinero se convierte en nuestro amo, la ansiedad se vuelve nuestra sombra. Por eso, el llamado a observar las aves y los lirios no es una invitación a la pereza, sino a la confianza inteligente. Jesús nos enseña que el afán es estéril. Ninguna preocupación, por intensa que sea, tiene el poder de añadir un solo minuto a nuestra vida. Al contrario, nos roba el presente. Al final, este texto nos confronta con una pregunta de identidad. Si valemos más que las flores del campo, ¿por qué vivimos como si estuviéramos huérfanos? Recuperar la visión sana es volver a confiar en que la vida es mucho más que lo que acumulamos o vestimos. No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Pues tras todas esas cosas andan solícitos los gentiles. Que bien sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas todas se os darán por añadidura. No os preocupéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana se preocupará de sí mismo. Bástele a cada día su propia malicia. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pues con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Absolved y seréis absueltos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, desbordante será la que os den en vuestro seno, porque la medida que emplearéis con los demás
esa misma recíprocamente se empleará para con vosotros. ¿Por ventura puede un ciego guiar a un ciego? ¿No caerán acaso entrambos en la olla? No hay discípulo sobre el maestro, mas una vez cumplidamente formado, cualquiera será como su maestro. Este pasaje es mucho más que un consejo religioso. Se nos invita, en primer lugar, a desmantelar la ansiedad. La pregunta ¿qué comeremos? Representa esa preocupación constante que nos fragmenta el alma. Al decirnos que cada día tiene su propio afán, el texto nos devuelve al único territorio donde tenemos poder, el presente. Vivir aquí y ahora, confiando en una providencia que conoce nuestras necesidades, es el antídoto contra el estrés de una vida basada solo en la acumulación. En segundo lugar, se establece la ley de la siembra y la cosecha. No es solo una advertencia sobre el juicio, es una promesa de reciprocidad. El universo se nos presenta como un espejo. La medida de perdón, generosidad y apertura que usemos con los demás será, inevitablemente, la que llene nuestro propio regazo. Si damos con mezquindad, recibiremos migajas. Si damos con medida desbordante, la vida nos devolverá esa misma abundancia. Finalmente, el texto nos llama a la humildad. El ciego que guía al ciego es aquel que pretende corregir al mundo sin haberse corregido a sí mismo. La verdadera maestría no reside en el poder sobre otros, sino en la formación del carácter. El camino a la santidad no pasa por grandes hazañas, sino por el abandono en las manos del Padre y el cumplimiento del deber cotidiano. ¿Y a qué miras la brizna que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la brizna que está en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que está en tu ojo? Farsante, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la brizna que está en el ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pateen con sus pies, y revolviendo contra vosotros os hagan trizas. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O quién habrá entre vosotros a quien su hijo pidiere pan? ¿Por ventura le dará una piedra? ¿O también le pidiere un pescado? ¿Por ventura le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, por ventura le dará un escorpión? Si pues, vosotros con ser malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará bienes a los que se lo pidieren? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así, pues, todo cuanto quisiereis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este pasaje es una de las declaraciones más poderosas de la historia sobre la autorresponsabilidad. El mensaje de Jesús comienza con una advertencia contra el juicio hipócrita. La metáfora de la viga y la brizna nos recuerda que nuestra percepción del otro está siempre filtrada por nuestra propia salud interior. No podemos pretender sanar el mundo si nuestra propia visión está nublada por el ego o la falta de autocrítica. El texto nos habla del discernimiento. La advertencia sobre las perlas es un llamado a proteger lo que es sagrado. Nuestra integridad y nuestra verdad más profunda deben ser compartidas solo donde haya capacidad de valorarlas. En su segunda parte, el discurso se transforma en una invitación a la confianza absoluta. Al utilizar los ejemplos cotidianos del pan, el pez o el huevo, Jesús desmitifica la relación con lo divino, presentándola como la de un padre que anhela dar lo mejor a sus hijos. El regalo supremo aquí no es material, sino el Espíritu Santo, entendido como la claridad y la fuerza interior para vivir con propósito. El cierre es magistral, la regla de oro. Al afirmar que esta es la ley y los profetas, Jesús simplifica toda la religión en un acto de empatía.
Entrad por la puerta angosta. Cuán ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Cuán angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida. Y son tan pocos los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Por ventura se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Es así que todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol ruin produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol ruin producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo, porque de la plenitud rebosante del corazón habla la boca. ¿A qué viene llamarme? Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, éste entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre obramos muchos prodigios? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí los que obráis la iniquidad. Este pasaje es un llamado a la autenticidad radical. En apenas un minuto, su mensaje nos sacude con 3 verdades directas. La dificultad de la virtud. El camino fácil y popular suele llevar al vacío. La integridad, la puerta angosta, es difícil y solitaria, pero es la única que conduce a una vida con propósito. La prueba del fruto. Las palabras son baratas. El carácter de una persona no se mide por lo que dice ni por su apariencia, vestiduras de oveja, sino por los resultados concretos de sus acciones. No puedes dar bondad si tu esencia es amarga. Coherencia versus apariencia. De nada sirve el activismo o la religiosidad externa si el corazón está desconectado de la voluntad superior. El texto nos advierte que es posible engañar al mundo con prodigios, pero no se puede engañar a la verdad. En resumen, la boca solo repite lo que el corazón ya está lleno. Así, pues, todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone por obras, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y bajó la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y se echaron sobre aquella casa, estrellándose en ella. Y no pudieron conmoverla por estar tan bien edificada y cimentada sobre roca. Pero todo el que escucha estas mis palabras y no las pone por obra, se asemejará a un hombre necio que edificó su casa sobre arena o tierra sin fundamento. Y bajó la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, y al instante se desplomó, y fue grande el derrumbamiento de aquella casa. Terminados estos razonamientos, la muchedumbre se maravillaba de mi enseñanza, porque mis palabras eran dichas como quien tiene autoridad y no como sus escribas. A todos y cada uno en el transcurso de la vida nos llegan tiempos de imprevisibles consecuencias. Llegan para los que creen y para los que no creen. El que cree se consolará con la esperanza, el que no cree no hay esperanza que le consuele. Con fe, pase lo que pase, el último destino se consuma en la otra vida. Sin fe no hay más destino que esta vida, la que se acaba en unos pocos años porque tiene fecha de caducidad. Comentario final. Solo San Mateo y San Lucas dejan escrito, para siempre, la doctrina de Cristo expuesta con sencillez divina.
Este es el programa que encierra el verdadero saber que lleva a la vida eterna. Dios expone con palabra humana y entendible lo que estaba escondido desde la creación del mundo. Jesús, como Dios y como hombre, asegura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más adelante se despide de nosotros diciendo: el Espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:64. Cualquier inteligencia comprende lo que ha visto y oído. Otra cosa es la disposición del que ha tenido la oportunidad de escucharlo. Obrar en consecuencia de lo que dicen estas palabras lleva a una nueva vida, en clave de espíritu y verdad.